Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos un sábado más a clases. El día de hoy vamos a ver el tema número 6, que se llama Alianza en el Sinaí. Como sabemos, para empezar nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestro corazón, pequeños, a invocar al Espíritu Santo para que nos preparemos a ver el tema de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Perfecto, niños. Vamos a pasar a escuchar la cita bíblica. Vamos por nuestra Biblia y buscamos Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 11. Y dice así: A Moisés entonces Dios le dijo: Sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel. Ellos adorarán desde lejos, y Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán, y tampoco el pueblo subirá con ellos. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: Nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte, y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Y respondieron: Obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente, y tan esplendoroso como el mismo cielo. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios, luego comieron y bebieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, pequeñitos, pues vamos a explicar el tema, pongan mucha atención. El día de hoy quiero comenzar poniéndoles un ejemplo. ¿Qué pasa, pequeños, si un pueblo, si una población, si un país no tiene reglas? ¿Creen que todo marche bien, que todo esté en orden, que todo esté organizado, que no haya peleas? ¿Eso creen, pequeñitos? No, ¿verdad? Incluso si una familia, como les digo, si un pueblo, si un país si una iglesia no tiene un orden, no tiene unas reglas que seguir, pues no va a vivir en paz, no va a vivir en armonía, van a haber puros problemas. Entonces, este tema, pequeñitos, alianza en el Sinaí, es esa similitud con lo que les acabo de comentar. La lectura nos habla de Moisés y Dios. El Sinaí, pequeños, es un monte sagrado en el cual Dios se le manifestó a Moisés y le dijo que todas estas palabras que él, Yahvé se nos dice en la lectura, pero recuerden que Yahvé es Dios. Yahvé le dijo que le iba a dar unas leyes.
y que el pueblo debía de cumplirlas. Entonces Dios le escribió en las tablas, en unas tablas de piedra, le escribió las leyes a Moisés, pequeñitos, en este monte Sinaí. Pero ¿qué creen, pequeños? Antes de estas leyes, el pueblo de Israel, el que estaba abajo del monte, se portaba mal, era corrompido, se peleaban unos con otros, adoraban ídolos, y aquí, pequeñitos, en ese tiempo adoraban a un becerro de oro, el cual pues a Dios le molestó eso, porque sabemos que no podemos adorar a nadie más que a Dios, y mucho menos en una cosa que no tiene vida. Poner nuestra fe en algo que no tiene vida, pues no tiene caso, ¿verdad? Entonces Dios se molestó y mandó a Moisés que bajara del monte. Cuando Moisés ve todo esto, cómo se portaban el pueblo, toda esta fiesta que hacían con este becerro, adorándolo como si fuera su ídolo en vez de a Dios, Moisés se enoja y les avienta las tablas de la ley, les avienta estas tablas con los mandamientos pequeños. Estas leyes son los mandamientos que hoy en día conocemos de la iglesia. Entonces Moisés tuvo que volver a escribir las leyes conforme lo que él se acordaba de lo que le dijo Dios, y nuevamente subió al monte. Una vez que tenía los mandamientos escritos en las tablas, bajó. Fueron 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en este monte, y una vez que Moisés bajó, el pueblo que se había portado mal contestó que iban a cumplir con lo que Dios le había dicho, se arrepintieron de su mal comportamiento, y entonces en ese momento, pequeños, Moisés levantó un altar al pie del monte, y ahí sacrificaron a un cordero, pequeños, y con la sangre del cordero, la carne se la comieron, y con la sangre del cordero Moisés tomó la mitad la guardó en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. En ese momento Moisés tomó el libro de la alianza y leyó en la presencia del pueblo las leyes, los mandamientos, y las personas, el pueblo, respondió que iban a obedecer a Dios y que iban a hacer todo lo que Él les pedía. Después Moisés tomó la sangre con la que roció el altar y les dijo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho con ustedes de acuerdo a su compromiso en cumplir las leyes, en cumplir los mandamientos. Entonces, pequeños, nosotros el día de hoy, con este tema de la alianza en el Sinaí, rescatamos lo más importante, que son las leyes, los mandamientos que Dios nos dejó con Moisés, que esto es un signo de su amor, pequeño. Nosotros debemos de descubrir que estos mandamientos de Dios no son cargas pesadas, pequeñitos. No es algo que digamos, ay, lo tengo que hacer, ay, que ya me cansé, ya me harté. No, pequeñitos, son signos del amor de Dios, porque si nos ponemos a pensar que ya nos debemos de estar aprendiendo los 10 mandamientos, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Todos estos mandamientos pequeños son signos del amor de Dios, son leyes que en ese momento Dios le dio a Moisés para que Moisés se los enseñara al pueblo de Israel. Pero hoy en día siguen vigentes estos mandamientos, pequeñitos, y nunca van a tener fin. Siempre van a existir estos mandamientos porque, como les decía al inicio, si un pueblo, si el mundo no tiene leyes, si no tiene reglas que seguir, pues va a ser un caos, no va a haber un orden,
no va a vivir en armonía la gente, no va a haber esa alianza de amor con todas las personas. Entonces, así como en ese momento acabamos de ver, el pueblo de Israel aceptó esos mandamientos después de sus actitudes malas, después de sus comportamientos malos, aceptan estos mandamientos porque vieron la presencia de Dios entre ellos y se comprometen a amar a Dios. Entonces, si nosotros igualmente debemos de aceptar los mandamientos, porque ya que aceptamos a Jesús, ya que aceptamos a Dios, ya que creemos en Él, en que Él murió por amor, murió por nosotros, debemos de comprometernos igualmente a amarlo. Y lo amamos cumpliendo estos mandamientos pequeñitos. Y después nos dice que la alianza se sella con un sacrificio. Y ese sacrificio, ¿cuál fue? El sacrificar un cordero. Nuevamente se nos habla de un cordero y su sangre es como la sangre de Cristo. Con esta acción se culmina, se cierra ese pacto, esa alianza de Dios con Moisés, Dios con su pueblo, Dios hoy en día con nosotros pequeñitos. Entonces nosotros debemos de cumplir todo lo que Dios ha dicho, así como en ese tiempo lo cumplieron y Moisés puso por escrito todas esas palabras de Dios. Debemos de comprometernos a igualmente cumplirlo. Y muchas veces nuestros papás pequeños nos piden cosas, a veces no nos gustan, a veces nos piden recoger tal cosa, limpiar, tener nuestro cuarto en orden, hacer tareas del catecismo, estudiar, sacar buenas calificaciones. Pero sabemos que es por nuestro bien, pequeñitos, es porque nos aman. Si nos pidieran algo que no está bien, ahí sí veríamos que no es por amor, pero nuestros papás nunca nos van a pedir algo que sea para nuestro mal, siempre van a procurar que estemos bien. Y así como Dios, pequeños, Dios es nuestro Padre y todos somos sus hijos, es por eso que todos somos hermanos. Entonces, Él sabe que todo lo que nos mandó, lo que nos manda es por nuestro bien. Él nos prohíbe algo cuando sabe que nos va a causar un daño. Así como nuestros papás, se los vuelvo a decir, nuestros papás a veces nos prohíben hacer tal cosa, no salir con esa persona, no salir de noche, no salir solos, porque saben ellos que puede ser para nuestro mal, que nos va a causar algún daño, alguna consecuencia mala. Y por eso nos ponen reglas que cumplir, pero es por un bien, pequeñitos, porque ellos saben lo que hacen y por qué lo dicen. Y así Dios, con su pueblo y con cada uno de nosotros. Dios quiso que nos sujetáramos, que acatáramos estas 10 normas, estos 10 mandamientos de amor. También, pequeños, lo podemos ver en la creación, cómo Dios crea el universo con un orden. Siempre Dios tiene ese orden, cómo fue de día en día, no hizo todo junto, todo hecho bolas, todo mal. No, Dios lo hizo perfecto, fue una obra perfecta de crear el mundo, cada especie, cada cosa en su lugar. Entonces debemos, pequeñitos, de agradecerle a Dios por ese regalo tan maravilloso que son sus mandamientos, su creación, el universo, porque todo lo hizo con un orden, fue de poco a poco y todo quedó bien organizado y ordenado, pequeñitos. ¿Y todo para quién? Para nosotros, sus hijos, para que viviéramos en un ambiente mejor, en un ambiente de orden. Y más aún, pequeños, debemos de agradecerle también a Dios por darnos esos mandamientos, porque imagínense que no tuviéramos mandamientos y que la gente pudiera matar, robar como quisieran,
que desgraciadamente, niños, la gente sí lo hace, pero es esa gente mala que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, y pues cuando Dios venga por ellos, que mueran, y si no se arrepienten, pues claramente no van a ir al cielo. Entonces, pequeñitos, nosotros debemos de portarnos bien, porque conocemos a Dios, porque lo amamos, porque somos obedientes al amor de Dios, confiamos en Él y vamos a cumplir estos mandamientos pequeños. Igualmente debemos de aprender, de tener muy en cuenta, pequeñitos, que en todo momento Dios renueva esa alianza misma que tuvo con Moisés, con nosotros, todos los días, en cada misa, en cada Eucaristía que se celebra. Porque recuerdan que al final, ¿cómo se selló ese pacto, esa alianza? Con un sacrificio, ¿verdad?, del Cordero. Y Moisés, con la sangre, la roció sobre el pueblo, sobre el altar, como también ese signo de protección. Entonces, Dios sigue renovando, sigue haciendo ese sacrificio, esa alianza de amor todo el tiempo en la misa, pequeñitos, en la Eucaristía. Jesús sella la nueva alianza derramando su sangre y nos da el mandamiento del amor. Y nuevamente aprendemos que con este sacramento de la Eucaristía, pequeñitos, que nosotros nos estamos preparando poco a poco, cada sábado, para estar preparados para recibir a Jesús, su cuerpo y su sangre, esta sangre de la nueva alianza. Cuando estén recibiendo a Jesús en ese día, pequeñitos, acuérdense de esta historia de Moisés y de Dios, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés y que para celebrar, para cerrar esta alianza, Moisés ofrece en sacrificio un cordero y la sangre de este cordero nos cubre, nos protege y nos da el mandamiento del amor. Ahora vamos a rezar la oración para comulgar espiritualmente mientras llega ese día en que lo hacemos presencialmente, sacramentalmente, y decimos: Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta es su tarea, pequeñitos, para el tema de hoy. Van a contestar la pregunta en su libreta: ¿para qué Dios le mandó los 10 mandamientos a Moisés? Y van a contestar de su libro, de la página 36 a la 40, pequeñitos. Y eso sería todo por hoy. Entonces, espero que hayan aprendido. Nos vemos la próxima semana y que Dios los cuide y bendiga.